Gracias por tu palabra, gracias por esta clase, Espíritu Santo. Dependemos de ti a un 100%, Señor, de la revelación de tu Espíritu, Padre. Señor, aquí están tus hijos reunidos en tu nombre para aprender cada día más de tu palabra, para poner por obra tu palabra, Señor, para el beneficio de tu reino. Sabemos, Padre amado, que no podemos alcanzar ni hacer nada si no dependemos de ti. Y en esta noche tu iglesia, tus hijos, decimos presentes, listos, Padre, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, Padre. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, necesitamos de ti para que reveles en nuestro espíritu tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria a ti. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar la atmósfera del espíritu de profecía. Amén. Vamos a quitar esto de aquí abajo porque me está molestando un poco. En Jesús fluyeron los 5 ministerios y el ministerio profético se manifestó claramente en la vida del maestro. Más de 300 profecías cumplidas en la vida de Jesucristo. O sea, hubieron más de 300 profecías que fueron cumplidas en la vida de Jesucristo. Y de 10 profecías, si se cumplía una en esos tiempos, era más que mucho. ¿Ven? Los profetas del Nuevo Testamento. El Señor Jesús hizo 2 confesiones importantes. En Mateo capítulo 11, versículo 11 podemos leer: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. También en Efesios 4:11 podemos leer que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Al vivir el siglo XXI con toda la intensidad, los profetas contemporáneos en la actualidad preparan el camino para 2 cosas. Número 1, abren el camino para la restauración del ministerio apostólico y profético. Primero, número 1, abren el camino para la restauración del ministerio apostólico y profético, edificando, consolando y exhortando a la iglesia del Señor. Edificando, consolando y exhortando a la iglesia del Señor. Y por segundo, disponen el camino para la segunda venida de Cristo. Esto es muy importante, ¿ok? Disponen el camino para la segunda venida de Cristo. Creando la atmósfera para el espíritu de profecía. La adoración crea una atmósfera para el espíritu de profecía. Los profetas y la gente profética se desarrollan bien en la atmósfera de adoración. Ellos pueden trabajar como líderes de alabanza, salmistas y trovadores. Inclusive emiten sonidos y cantan canciones proféticas que traen liberación, sanidad, restauración y renovación. Los que estuvieron conmigo en Costa Rica acá saben que tuvimos esa experiencia en uno de los servicios donde comenzamos a tener cánticos nuevos, cánticos proféticos, inclusive otro profeta, una dama que se sujetó a lo que estaba sucediendo, al espíritu del profeta, y también cantó en cánticos nuevos. Una experiencia muy hermosa, muy sobrenatural. Hay profetas que operan como visionarios. Tienen la capacidad de ver en el ámbito espiritual y luego
declaran lo que vieron. ¿Qué significa visionario según la Biblia? Un vidente, del hebreo roé. Un visionario, o sea, vidente, uno que ve visiones, un profeta. Un visionario, vidente, uno que ve visiones, un profeta. Roé viene del verbo ra, que significa ver. Roé viene del verbo ra, que significa ver, pero también contiene una amplia variedad de significados relacionados con el sentido de la vista, como por ejemplo, cuando uno percibe, ¿verdad? Aparecer, discernir, mirar y conceptos similares. No resulta extraño entonces que los hebreos describieran al profeta como un vidente. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, usted va a ver mucho que la referencia es como el vidente. Vamos a donde el vidente. Ya que los profetas frecuentemente recibían mensajes de Dios por medio de ¿qué? Visiones. ¿Amén? Pero el vocablo naví, que significa vocero, es la palabra hebrea para designar a un profeta. Naví, que significa vocero, es la palabra hebrea para designar a un profeta. Los videntes fueron personajes populares consultados también por reyes y gobernantes. En algunos casos formarían parte del Consejo Real, y lo puede confirmar o buscar luego en 1 de Samuel capítulo 22 versículo 5 o en 2 de Samuel 7, 2. Con la división del reino, cuando se divide el reino del norte, el reino del sur, se produce un incremento de su actividad. Y esto usted lo puede leer en 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Comienzan a aparecer más videntes. Cuando los visionarios están involucrados en la adoración, ellos ven lo que está sucediendo en el ámbito espiritual como resultado de nuestra adoración y mientras se adora, ellos ven lo que está sucediendo en el ámbito espiritual como resultado de nuestra adoración y mientras se adora. Por eso es que la adoración es muy importante que sea dirigida por ungidos. No es tener músicos con talentos o que canten lindo, que sean músicos ungidos, adoradores en espíritu y en verdad. Los visionarios han visto ángeles, humo, fuego, lluvia, demonios, caballos, ejércitos, tronos, joyas, juicio, colores, etc. Ellos han tenido esas visiones, pudiendo declararle a la congregación lo que han visto y animar a los santos a actuar según lo que ven. Como resultado, esto se convierte en una libertad fantástica y en logros. Necesitamos hacer el espacio para los visionarios en nuestros servicios de adoración. Eso es muy importante. Es importante tener ese espacio para los visionarios, para los videntes, para los profetas. Cualquier creyente puede ver si Dios se lo permite. Cualquier creyente tiene la capacidad hoy en día de poder ver si Dios se lo permite. Pero los visionarios son ministros proféticos que son reconocidos por el liderazgo de la... Por eso a veces me parece un poco absurdo ver personas con dones y talentos, especialmente con el don de profecía o un profeta y trabajando en algo que no tiene nada que ver con el llamado que claramente tú ves en esa persona. En este caso me refiero al poder profetizar, ¿verdad? Es muy, como que muy fuera de orden.
La música y los músicos ungidos aceleran la palabra profética. La música y los músicos ungidos aceleran la palabra profética. Observemos en la siguiente historia que sucede en Segunda de Reyes, capítulo 3, del versículo 11 al 16. El rey Josafat de Judá deseaba una palabra profética que le diera dirección. Él pidió un profeta, solo lees en el versículo 11, y lo llevaron a Eliseo. Eliseo pidió que le trajeran a alguien que tocara el arpa. Y cuando llegó, la mano del Señor vino sobre él. Eliseo, el profeta Eliseo, pidió que le trajeran a alguien que tocara el arpa. Y cuando llegó, la mano del Señor vino sobre él. Ahora, tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa sobre Eliseo. ¿Ves la importancia? No es lo mismo, ¿verdad? Qué importante. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. La música ungida aceleró la palabra profética para Eliseo y luego él profetizó la palabra del Señor. Puedes observar que un profeta como Eliseo utilizó la música para apresurar la palabra profética. ¿Ves qué importante es la música? Otra confirmación la podemos encontrar en 1 de Samuel capítulo 10, del 5 al 6, que dice, cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando una arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y vas a profetizar con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Esto es una palabra que se le está dando a Saúl, ¿verdad? El que pasó a ser rey Saúl. ¿Cómo estaba el grupo de profetas? Estaban, ¿qué? Tocando un arpa, pandereta, flauta, lira. O sea, la música y el profeta van, ¿qué? Van juntos. Por eso es que el profeta va a un lugar donde no hay una adoración que fluye como corresponde y lo reconoce. Y puede que la música apele a las emociones, estimula las emociones del pueblo, pero eso no significa que esté la presencia y ellos lo reconocen, se dan cuenta. Y muchas veces cuando tratan de exponerlo, la mayoría de las veces no lo toman a bien, lo toman como una crítica o lo toman de la manera errónea, lamentablemente. Como resultado del mover y fluir de la música ungida que les precedía, no solo profetizaron, sino que el espíritu de profecía vino sobre Saúl y él también profetizó. O sea, antes que eso no se menciona en ningún momento que Saúl profetizara. Los profetas son fanáticos de la alabanza y la adoración. En Salmo 150, del versículo 1 al 4, dice, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa. Salmos 150, 5 al 6 dice, alábenlo con el sonido de los címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes, que todo lo que respira cante alabanza al Señor. Alabado sea el Señor. La danza. A los profetas les encantan las danzas. Un movimiento ungido puede liberar la bendición. Éxodo capítulo 15, 20 dice, entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón,
tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. Amén. Primera de Samuel, capítulo 6, 14 dice: y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuerno de carnero. Amados, recordemos que estamos hablando que estaban trasladando ¿qué? La presencia. Y dice que él danzó con todas sus fuerzas. Aleluya. Los salmos ofrecen una perspectiva única de la danza como un acto de adoración. En el Salmo capítulo 30, versículo 11, el salmista dice: has cambiado mi lamento en baile. El Salmo 149:3 dice: motiva a que se use la danza para adorar a Dios. Alaben su nombre con danza. De la misma manera, el Salmo 150, versículo 4 dice: insta, alabadle con pandero y danza, así como Miriam. Nota muy importante: entender que la danza en el contexto de la adoración no es simplemente una expresión personal. No es que yo sepa ballet y ahora voy a traer un espectáculo o un show con el talento de que yo sé ballet. No me refiero a eso. Debe hacerse de manera que sea útil para toda la congregación, o sea, para la edificación de la iglesia. Pablo señala que todo, entiéndase por la palabra todo, que es que todo debe hacerse decentemente y con orden en la iglesia. En 1 Corintios 14:40 usted puede observar esto. Todo, la palabra todo, debería incluir el uso de la danza en la adoración. Cualquier cosa, y esto es lo que quiero que ustedes siempre recuerden, cualquier cosa durante una reunión de adoración que distraiga el enfoque en Cristo, sea lo que sea, párenlo. Deténganlo, ténganlo de nuevo. Porque el centro, el enfoque siempre debe ser Cristo. Se debería dejar de lado. Cada congregación tiene la responsabilidad de estructurar su servicio de adoración de manera que honre a Dios y aliente a los miembros. O sea, tiene que haber un balance, porque si tenemos un grupo de, vamos a decir, un grupo de danza, en donde las personas están viniendo a las iglesias por el grupo de danzas, por el espectáculo o por el show, o porque se ven bonitos, porque es algo diferente, amados hermanos, no está bien. No está bien, porque el centro de atención siempre debe ser Cristo. Amén. Siempre. Danzar es un símbolo de victoria, gozo y celebración. Danzar no es un símbolo de derrota y mucho menos de luto. Jeremías, el profeta llorón, como le decían, Jeremías, capítulo 31, versículo 13, dice: las jóvenes danzarán de alegría y los hombres, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Lamentaciones, también escrito por nuestro amado profeta llorón, Jeremías, ¿verdad? Lamentaciones 5:15. La alegría abandonó nuestro corazón. Nuestras danzas se convirtieron en luto.
Libertad. La libertad es el deseo de los profetas. Ellos detestan las ataduras y el control. No trates de controlar a un profeta, porque no te va a ir bien. Los profetas odian cuando el Espíritu Santo es apagado. Los profetas odian que apaguen o limiten al Espíritu Santo. Ellos anhelan que el pueblo de Dios sea libre y disfrute su libertad. Escuche esto. Los profetas odian que apaguen o limiten al Espíritu Santo. Ellos anhelan que el pueblo de Dios sea libre y disfrute su libertad. No hay nada más triste que estar en un servicio o en un lugar donde sentimos la presencia de Dios y de momento viene alguien que está bien carnal, que no entiende o reconoce la atmósfera y viene a interrumpir y a cortar. ¿Le ha pasado a alguien eso? A mí me ha pasado también. Segunda de Corintios 3:17 dice, pues el Señor, ¿quién? El Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso es que necesitamos tener el espíritu de Dios y mucho más cuando estamos en la coinonía, cuando estamos juntos como un cuerpo en medio nuestro, porque ahí es donde se desata la libertad del cautivo. Es ahí. El profeta desea que el pueblo viva alineado a la voluntad de Dios. Usted lee todos los profetas del Viejo y Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que lo que buscan es que las personas vivan alineados a la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios que su pueblo viva en libertad, no en libertinaje, pero sí en la libertad de todo yugo de esclavitud. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no oíste otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Rema. Se usa en la teología cristiana para referirse a la palabra de Dios dirigida hacia los creyentes por medio del Espíritu Santo. Se diferencia de logos que significa palabra, en que logos se refiere a toda palabra de Dios en la Biblia, mientras que rema son palabras dichas en presente, ¿ok? Dirigidas a un individuo en un momento específico. Eso es rema, ¿ok? La Biblia es el logos, o sea, la palabra. Cuando Dios aviva una palabra del logo, o sea, del logo sale rema, que es lo que se refiere cuando dice aviva una palabra, esta se convierte en un rema. Hay escrituras que se aplican a ciertos momentos de tu vida, por eso que hay escrituras que usted puede leer en el Viejo Testamento, pero se hace rema en tu presente. En muchas ocasiones los profetas son utilizados por Dios para exponer el rema, o sea, la revelación de su logo, de su palabra. Es por eso que necesitamos, y es tan importante, la lectura de la palabra y la coinonía y tener esa intimidad con el Espíritu Santo para que la palabra que estás leyendo se haga rema, te hable en el presente, en la presente situación que tú necesitas que esa palabra te hable. ¿Amén? En el griego, la palabra rema significa una declaración. Por lo tanto, la palabra rema en términos bíblicos se refiere a una porción de la escritura que le habla a un creyente. La palabra rema en términos bíblicos se refiere a una porción de las escrituras que le habla a un creyente. Mateos capítulo 4, versículo 4 es un ejemplo excelente de su importancia, donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra rema que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, cuando dice de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿a qué se refiere? A su palabra, ¿verdad que sí?
¿Dónde está su palabra? La que nos ha dejado para este tiempo, ¿verdad? Estos hombres y mujeres de Dios. Rema es fresca y aplicable en el tiempo presente. Rema es fresca y aplicable en el tiempo presente. No hay nada peor para un profeta que la enseñanza y la prédica obsoleta. La palabra del pasado, la unción del pasado. Y ven el muñequito que dice bla, 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 bla. O sea, muchas veces vamos a un lugar y predican o enseñan o se han quedado en el pasado, la gloria pasada, y no tienen el rema que se necesita, la revelación para este tiempo. Y nosotros necesitamos para esta generación ese rema del logos, o sea, ese rema de la palabra, para poder trabajar con la humanidad de estos tiempos, con la generación de estos tiempos. Por eso es importante que nosotros tengamos la revelación, ese rema. No podemos, ahora mismo no podemos predicar tal vez o enseñar algo que le funcionó tal vez a los profetas del Antiguo Testamento con esta generación, porque tenemos muchas cosas distintas, ¿verdad que sí? Dependemos de Dios. Por eso es que la palabra es clara cuando dice que no podemos poner que vino nuevo en qué, en odres viejos. Todos deberíamos amar y estudiar la palabra. Todos deberíamos amar y estudiar la palabra. Los profetas deben estudiar y conocer la palabra. Para ellos poder liberar el rema inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a leer esto otra vez. Todos deberíamos amar y estudiar la palabra. Todos. Los profetas deben estudiar y conocer la palabra. Para ellos poder liberar el rema, o sea, la revelación que viene con el logo, con la palabra, inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Pero si no hay logo, si no hay palabra, no puede haber rema. Aleluya. Aspectos profundos del Espíritu. Los profetas no son superficiales. A ellos les gusta la profundidad. Les gusta entender las cosas profundas de Dios. No se quedan en la orilla. Ay, Dios mío. Ellos respetan y entienden algunos de los misterios de Dios. Los profetas odian la superficialidad. Ellos son los primeros en aceptar las verdades más profundas. Amén. Qué lindo, ¿verdad? La gente superficial piensa que los profetas son demasiado profundos. Los profetas comprenden que Dios es más grande y más profundo de lo que la mayoría de las personas pueden entender. Los profetas presionan a la iglesia, entiéndase por iglesia, que es usted individualmente. Los profetas presionan a la iglesia a ir mucho más profundo. Lee la palabra, métete con la palabra, busca en la palabra, estudia la palabra. Tenemos clases de la palabra, tenemos taller de la palabra, hablamos la palabra, palabra por aquí, palabra por allá, palabra todo el tiempo, aleluya. ¿Pero por qué? Oye, sonó como un corito, podemos hacer un corito. Porque es que queremos ir más profundo dentro de los misterios de Dios. Más alto y más amplio en su entendimiento de los misterios de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, 10 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga, el Espíritu investiga todo a fondo, o sea, a profundidad, y nos muestra los secretos profundos de Dios. Recuerda que el Espíritu de Dios habita ¿en dónde? En tu espíritu. O sea, que Él te va a dar a ti, te va a revelar lo que Él está investigando. ¿Usted me entiende? Por eso es que Jesús dijo, les conviene que venga el Espíritu Santo, porque Él te guiará, Él te va a enseñar toda verdad y te va a guiar.
Aleluya, yo no sé si usted está entendiendo esto. Y está en ti. El Espíritu de Dios está en ti para enseñarte, para guiarte por la verdad y enseñarte los misterios del Padre. Amén. Pero si no tienes la palabra, si no tienes el logo, ¿cómo vas a aprender? Primera de Pedro 1:10, y cuando digo que no tienes cómo vas a aprender, me refiero a que si no buscas el conocer de Dios a través de su palabra, obviamente no va. Hello. 1 más 1 es 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se referiría el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendrían. En ese momento, ellos no entendían muy bien. Buscan los fieles a Dios, o sea, los profetas buscan los fieles a Dios. A los profetas les agradan las personas fieles a Dios. Ellos buscan los fieles, aquellas personas que están firmes en Dios, los que les sirven sin transigir. ¿Qué significa transigir? Un debilitamiento o renuncia a nuestros principios, ideales por razones de conveniencia. O sea, yo dejo de creer lo que dice la palabra porque no me conviene creerlo, ¿verdad? Y eso produce que no estén firmes en el Señor. Los profetas se entristecen cuando no hay fidelidad a Dios. Los profetas animarán a los fieles, haciéndoles recordar las bendiciones y promesas de Dios para ellos. Te animarán a seguir avanzando a pesar de cualquier obstáculo y persecución. No te van a decir, te caíste, pues chávate. No te van a decir eso, te van a ayudar. Te van a recordar las bendiciones del Padre y las promesas que hay para tu vida de parte de Él. Te van a animar a seguir avanzando a pesar de cualquier obstáculo que estés viviendo actualmente. Los profetas predicarán y enseñarán fidelidad a Dios. Apocalipsis 2, versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendrás tribulación por 10 días. Pero mira lo que le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La exhortación de parte de Dios a sus hijos es permanecer fiel en Él, creyéndole a Él. Lo que odian los profetas, un gran no entre ellos. La injusticia y la hipocresía. Ay, 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 santo Dios. Si hay un libro en la Biblia que habla de manera perspicaz y relevante sobre el tema de la justicia para nuestro tiempo, es el libro de Amos. En el centro del mensaje de Amos está el llamado a vivir en justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia. Así que leamos cuando tenga la oportunidad, estudie ese libro. Amos tenía pasión por la justicia. Fue un profeta por excelencia de la justicia social. Y la justicia social es una de las que necesitamos ahora, actualmente como nunca antes. A tal extremo que les voy a compartir cuando me entero que el presidente actual de los Estados Unidos toma el día de resurrección para hacer una celebración a los transgéneros. ¡Qué burla al evangelio! Yes, preach, preach. ¡Qué burla al evangelio! Hay gente que no entiende el por qué el voto, cuando usted va y se presente a votar, investiga los valores por quien usted está votando. Yes.
Porque si usted se hace partícipe de una persona que está en contra de los valores del Evangelio de Jesucristo, usted se ensucia las manos con sangre y será llamado a cuenta. Lo dice la palabra. Los profetas eran posicionados con los gobernantes y caminaban con los reyes. Por tanto, los profetas y la política social de la comunidad van también de la mano. Amén. Mucho, y no sé por qué me estoy alejando, pero tengo que decir esto. Mucho se les criticaba que no querían hablar en las iglesias de qué, de la política. Pero yo les voy a decir algo. En este tiempo que estamos viviendo es muy importante que dejen la cobardía y comiencen a hablar con denuedo. Amén. Tenemos que ser prudentes y tenemos que pararnos firmes en los valores de Cristo. El que se quiera ofender, que se ofenda. Amén. Aleluya. El mensaje del libro de Amos puede presentarse bajo 3 temas básicos o motivos teológicos definidos por la justicia a saber. Número 1, justicia entre las naciones. Número 2, justicia en la nación. Número 3, justicia y piedad de una nación. Amos capítulo 8, versículo del 4 al 6. Escuchen esto. Ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Lo estamos viviendo o no? Yeah. ¿Ah? Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavo a los pobres. Y hoy en día 2024, ¿sabes que yo les voy a decir algo? El gobierno tiene la agenda de mantener mientras más pueda a la gente pobre. ¿Ok? Porque la gente pobre es fácil de manejar. Es fácil de someter. Pero también les voy a decir algo. En la atmósfera profética de Dios, Dios está posicionando que este año más que nunca las finanzas del pueblo de Dios mejoren. Por eso es que nuestras finanzas no van a depender del sistema del gobierno. Nuestras finanzas van a depender del reino de Dios y su justicia, de nuestro compromiso con Dios. Por eso es que vamos a ver los milagros financieros ocurrir. Usted tiene que creer lo que yo le estoy diciendo, porque siento como nunca la presencia de parte de Dios. Dios en su misericordia, en su favor y en su gracia nos está moviendo y nos está posicionando para que el mundo no pueda controlarlo, para que el mundo no pueda tener ningún tipo de control sobre sus hijos. Y la pobreza es un control y una artimaña que utiliza Satanás para controlar y someter al pueblo. Dios es un Dios de justicia. Mateo 23, versículo 14 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto haces largas oraciones? Por eso recibiréis mayor condenación. Dios está viendo el abuso. ¿Usted cree que a Dios se le pasa? No. A Dios no se le pasa nada. ¿Porque usted cree que Jesús miró la ofrenda de la viuda cuando la llevó al templo? A él no se le pasa. Este es el año de los hijos de Jehová. Amén. Este es el año de la gracia de Dios. Yes. Este es el año donde la iglesia se empodera. Yes. Este es el año donde la atmósfera cambia. Amén. Este es el año donde los profetas se levantan con
Caminamos con el denuedo de parte de Dios. Este es el año donde somos posicionados a nuevos niveles de gloria para la gloria de nuestro Padre. Este es el año donde las puertas se abren en el nombre de Jesús. Este es el año en donde caminamos bajo el manto de gobierno de Dios y en la autoridad del Rey de Reyes. Este es nuestro año, amados hermanos. Todo lo que el Satán nos robó es devuelto para la gloria de nuestro Dios. Nuestro Señor poderoso Dios, usted tiene que creerlo. El enemigo ha querido robarte, que dejes de creer que es posible. En esta noche le hablo a todo el que me escuche y te digo, abre tus oídos porque vas a posicionarte, aleluya. Este es nuestro año, año de puertas abiertas, es nuestro año en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Yo hablo a las naciones. Yo hablo a las naciones. Yo declaro que a través de las ondas de sonido llegan, Señor. Oh, y carababa shandara babaikia. Y rebebebe shetara babaseto robabaikia. Erra babaseto romashaya tatarabakanda. Merro bababasi andara babaikia. Y esto va para las naciones. En Argentina, en México, en Nicaragua, en Costa Rica, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Europa, naciones, naciones, escuchen, aleluya. Oh, rebeseta, rabababasete, rebecondo. Oh, yo te doy gloria, Señor, y te doy gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Otra de las cosas que el profeta odia es todo lo que es torcido. Todo lo que es torcido. Aleluya. Eclesiastés capítulo 1 versículo 15 dice: lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Oh, Rashuandarababa, que siento el poder de Dios, siento la presencia del Señor. Aleluya. Berruba baba se lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Aleluya. Isaías 59 versículo 8 dice: no saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. O sea, lo torcido. Hay gente torcida, amados hermanos, que no van a cambiar. Y es muy lamentable. Es muy lamentable. Pero es muy cierto. La transigencia. Los profetas ven las cosas en blanco y negro. No hay término medio. Para ellos no hay áreas grises. Odian las mezclas. Muchas veces se meten en problemas por su posición. Oseas capítulo 7 versículo 8 dice: el pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. Eso lo vemos mucho en los que llegan de otros países a este país, que adoptan la cultura y el sistema de esta cultura, que en vez de influenciar para bien, no les influye para bien. Cuando tú vas a los países tercermundistas, tú ves la gente con fe, porque no tienen más opción, porque no tienen las comodidades que tiene este país. Los profetas prefieren andar solos que transgredir su fe. Sin embargo, en realidad, ellos nunca están solos porque son los amigos de Dios.
Por eso es que muchas veces usted ve que los profetas están solos. Es mejor estar solo, amado, que mal acompañado. Aleluya. Isaías 51, capítulo 2. 51, versículo 2. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham, era que un solo hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Abraham estaba solo, era amigo de Dios. ¿Y qué sucedió? Lo convirtió en una ¿qué? En una gran nación. Por eso es que yo soy de las que creo fielmente, no es cantidad. No es cantidad, mi amor. No son las multitudes, mi amor. No, 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 no. No nos podemos desenfocar ni malinterpretar. Basta uno. Las mezclas. Mezclas como por ejemplo la ley y la gracia. Esto de la gracia hoy en día, que se creen que la gracia y gracia, mencionan tanto la gracia y le hacen creer al pueblo que es una licencia para pecar. Mira qué gracia y qué gracia. La gracia deja de ser gracia cuando usted no entiende la gracia de Dios y usted deja de hacer lo que le corresponde porque tiene la gracia sobre su vida. Come on. Hay una responsabilidad que usted tiene que hacer. Pero qué fácil aplicar la gracia para darles el libertinaje de hacer lo que le dé la gana. No, 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 no. Eso no funciona así. Lo justo e injusto. Estamos hablando de las mezclas, de lo que no agrada, ¿verdad? La carne y el espíritu, o sea, tibio, porque no es tan frío ni caliente. ¿Qué produce? Una mezcla. La verdad y la traición. Judas andaba con Cristo, con la verdad, pero hubo una traición. La iglesia y el mundo, la iglesia que tiene tanta porquería del mundo metida ahora mismo. Empezando por los pastores y los líderes. Un pastor que pone a una oveja o a un líder a trabajar sabiendo que está en pecado es un pastor irresponsable. Y lamentablemente lo saben. No voy a mencionar el país, pero yo quedé anonadada cuando me enteré que en ese país la mayoría de los pastores y líderes estaban sin casarse. Y yo le doy gloria y gracias a Dios que, mira, no me permitió estar en una de esas plataformas. Porque ahí me iban a tener que sacar, yo creo que me sacaban, sí, más o menos. Amados hermanos, ¿pero qué es esto? Esto lo vi, no lo podía ni creer, algo tan simple para usted y para mí. Pero sí, pastores predicando en las plataformas sin casarse. La luz y las tinieblas mezcladas. Lo limpio y lo sucio mezclado. Todo esto resulta repugnante para los profetas. Isaías capítulo 1, versículo 22 dice, antes eras como la plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, ahora eres como el vino diluido mezclado en agua. Santiago capítulo 3, 11 dice, ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Se puede o no se puede? Número 5. Falsa santidad sin poder. Falsa santidad sin poder. Aleluya. Segunda de Timoteo 3:5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Le quiero leer esta otra versión de la Biblia de las Américas. Dice en 2 de Timoteo 3:5, aunque teniendo apariencia de piedad, o sea, verdadera religión, pero habiendo negado su poder, o sea, su conducta contradice la genuinidad de su profesión. A los todos tales evita, o sea, apártate de ellos.
Y otra versión que es la palabra de Dios dice, 2 de Timoteo 3:5, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Parecerán ser bien religiosos, pero su manera de vivir rechazan servirle a Dios. ¿Y qué nos aconseja la Biblia? ¿Ah? No te metas, evítalos. No te lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Número 6, la tradición humana. Los profetas odian las tradiciones humanas. Cuando yo leí esta parte me alegré de que yo con los holidays no los sigo mucho y tengo a la hermana Silvia que me dice a cada rato, ve, mira, ¿sabes que aquí este 10 de esto y este 10 de otro me lo acuerda? Porque no lo sigo en los calendarios. Los profetas odian las tradiciones humanas que anulan la palabra de Dios. Ellos se opondrán a cualquier cosa que impida al pueblo de Dios a obedecerle a él, incluyendo la tradición. Se opondrán a estas tradiciones y advertirán a la gente de los peligros de la tradición religiosa. No es que uno sea legalista, amados hermanos, no es que uno sea legalista, es que uno reconoce lo que es y lo que no es. Y uno te va a decir, ¿por qué vas a hacer algo que sabes que no le agrada a Dios? No te hagas partícipe. Si tú no dices nada, te haces partícipe. Aunque te pongan el sello de legalista. Es ok, que te pongan el sello. Seguimos. Mateo 15, versículo 3 dice, Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, miren, Jesús hablándole, ¿por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? O sea, por las tradiciones estás violando los mandamientos de Dios. Esto es Jesús hablando, esto no es, Pedro, Pablo, esto no es nadie más que el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios, mira, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hace semejante a esta. O sea que tus tradiciones pueden cancelar, o sea, pueden evitar, pueden parar, obstaculizar la palabra. Y no porque la palabra deje de ser eficaz, sino porque tú te conviertes por la tradición en obstáculo para que la palabra haga lo que ha sido necesario hacer. Las tradiciones, hay que tener mucho cuidado con la cultura y con la tradición, amados hermanos. Marcos 7:3 de la Nueva Traducción Viviente dice, 7:13, y entonces anulan la palabra de Dios. Miren, anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Dios mío, escuchen esto. Y esto es un solo ejemplo entre muchos otros. Tenemos, por ejemplo, esto que les mencioné el domingo, ¿verdad? Tenemos que la tradición ahora del domingo, Easter, ya se reconoce más el conejo aquí, ¿verdad? Que otra cosa, por ejemplo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mira lo que nos dice la Biblia. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, porque mira que nos hablan lindo. Ay, Dios mío, pero con una elocuencia que tú dices, pero ¿y qué significa esto? Pero que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Número 7, el control religioso.
Está mal que los líderes usen la profecía para pronunciar juicio cuando la gente no está de acuerdo con ellos. Esto muestra control, o sea, manipulación, y un verdadero profeta clamará en contra de eso. Los profetas no manipulan, ni controlan a la gente a través de una palabra. Por el contrario, esto es injusto y hará que los profetas verdaderos se entristezcan y se enojen. Santo. Así es. Aleluya. No hay lugar para la rudeza y la arrogancia en el ministerio profético. Los profetas pueden ser firmes, pero todo debe hacerse en amor. El control, la manipulación y el dominio no caben en el ministerio profético. No caben en el ministerio profético. Primera de Corintios, capítulo 13, del 1 al 2 dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Y bajo esa regla se mueve el profeta. Amén. Primera de Corintios, en esta traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Este me hizo esto, esto y esto otro. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe y siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Amén. ¿Con qué claridad la palabra de Dios nos habla? ¿Y por qué todavía no la aplicamos, verdad? Si es tan clara. Número 8. Recuerden que estos son los no del profeta. La brujería. La brujería es una obra de la carne y también es un demonio. Brujería es control, intimidación, manipulación, hechicería, adivinación, encantamiento, conjuros, maleficios y legalismo. Los profetas lo discernirán y lo desafiarán. Amén. Lo que dice el Señor acerca de la brujería en Miqueas capítulo 5, versículo 12. Derribaré tus muros y demoleré tus defensas. Pondré fin a toda la brujería y no habrá más adivinos. Destruiré todos tus ídolos y columnas sagradas para que nunca más adores la obra de tus propias manos. Quitaré tus altares idólatras con las imágenes de acera y destruiré tus ciudades paganas. Miren, déjenme darle para atrás. Les voy a decir algo. Con esto que el Señor está provocando, que es la atmósfera profética, que Dios está enseñando su palabra y el Espíritu Santo nos da la revelación de su palabra, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a destronar, respaldados por Dios, bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Número 9, maldad y crueldad. Salmo 139, 21, 23 dice: oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan.
la maldad y la crueldad no son agradables delante del Señor y por ende a los profetas. Y lamentablemente hay mucha gente que puede ser bien cruel, bien cruel, bien cruel. Así es como debe ser nuestro corazón delante de Dios, como dice Hebreos capítulo 1:9. Amar la justicia y odiar la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Número 10, mantener cosas. Si le das algo que mantener, los profetas querrán mejorarlo, cambiarlo, renovarlo, agrandarlo o sencillamente renuncian. A ellos no les va bien en las iglesias que solamente mantienen y no cambian, no mejoran ni crecen. Se queda lo mismo. El profeta llega, discierne, o sea, pues podemos avanzar en esto, podemos hacer esto otro, pero cuando las iglesias están en lo mismo, ahí es donde, espérate, no pertenecemos aquí y se van. Hay muchas iglesias así, se han ido, sí. Sanidad leve, número 11. Los profetas no creen en poner una curita sobre una herida profunda. Alabe. Alabe. Aguante que solamente quedan 2 o 3. Los profetas no creen en poner una curita sobre una herida profunda. No diga, todo está bien, cuando no todo está bien. Jeremías 6:14 dice, ¿por qué? Porque curan las heridas de mi pueblo de manera superficial y dicen, todo quedará en paz, tranquilo, cuando en realidad todo está mal. Eso era Jeremías gritándole al pueblo de Judá, le decía, pero ¿por qué curan las heridas de mi pueblo de manera superficial? Y le dicen que todo estará en paz y tranquilo cuando en realidad todo está mal. Y pareciera ser que el único que ve que todo está mal es el profeta y todos los demás ven las cosas bien. Ay, santo. La ignorancia. Ay, Dios mío. Lo que verdaderamente molesta a un profeta es que la gente rechace el conocimiento. Esto incluye al liderazgo, las iglesias y los ministerios que rechazan la verdad y que se rehúsan a crecer en conocimiento. Para los profetas es importante que se tenga conocimiento de Dios. Ahora usted está entendiendo el por qué nosotros aquí le damos palabra de día, de noche, en tarde, 7:24. Es importante. Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido. El pueblo de Dios está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, entonces yo me niego a reconocerlos a ustedes como mis sacerdotes. O sea, no va a haber apoyo de parte de Dios. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Isaías capítulo 5:13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Por qué está el Espíritu derramado en los postreros días? ¿Por qué dice la palabra en Joel que derramaré de mi espíritu? Aleluya. Traeré revelación sobre todos mis hijos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no puede caer en el cautiverio, en la agenda que este mundo tiene actualmente de llevar cautivo a aquel que no conoce a Dios para someterlo ante anticristo, prepararlos para el infierno, amados hermanos. Miren, yo creo que más claro no podemos leer. Mi pueblo fue llevado cautivo y en este tiempo de gracia que Dios nos lleva, nos está empapando del conocimiento y la revelación de su palabra para que usted no esté cautivo, para que usted sea libre. Dice la palabra, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Dios mío, por favor, esta noche
abran su espíritu y reciban. Isaías 5:13. Aleluya. En esta versión, palabra de Dios, dice, por tanto, mi pueblo será hecho prisionero y desterrado porque no reconoció mi autoridad. La gente importante padecerá de hambre y los del montón padecerán de sed.